En nuestro tercer aniversario de bodas, Jonathan deslizó un acuerdo de divorcio sobre la isla de la cocina. Cuando dejó caer el grueso montón de papeles con un golpe seco, yo estaba junto a la estufa calentando su leche de almendras. Mi delantal todavía tenía una mancha de grasa de los huevos que le había preparado más temprano esa mañana. Me lanzó una mirada de desprecio, recorriéndome con los ojos como si fuera un mueble viejo y desgastado que afea la habitación, pero es demasiado pesado para tirarlo. Su expresión era una mezcla de agotamiento y lástima barata. Léelo. Destapó su pluma Mont Blanc y la golpeó contra los documentos. Su lenguaje corporal imitaba el de una adquisición corporativa. Te quedas con el apartamento, te quedas con el coche y te daré el 70% de nuestros ahorros conjuntos. Es más que justo. No montes una escena. Yo no monté ninguna escena. Simplemente bajé la vista hacia el documento. En la página 17, bajo la división de bienes, había incluido claramente nuestro hogar conyugal, pero la escritura del apartamento en realidad estaba a nombre de su padre. Los $100,000 del pago inicial que usamos para comprarlo provenían del dinero que mi madre había reunido vendiendo su casa en Michigan. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Así que, incluso si el apartamento terminaba en mis manos, la realidad era que no poseía nada. El Honda Civic de 6 años todavía tenía 18 meses de pagos pendientes, drenándome más de $500 al mes solo en intereses y seguro. Había contratado a su propio abogado. Bueno, él era abogado. Cuando tomé la pluma, mi mano estaba perfectamente firme. Cuando me casé con él, creí que me estaba casando por amor. Más tarde comprendí que no era amor. Era un pozo sin fondo de devoción donde yo interpretaba el papel de la tonta perfecta. Habiendo crecido en la pobreza más absoluta, sabía exactamente cómo utilizar la ley para despojar legalmente a su esposa, la mujer que lo había apoyado cuando no tenía absolutamente nada, hasta dejarla sin un centavo. Mañana a las 9 de la mañana te veré en la oficina del abogado, en el centro. Firmaremos las copias notarizadas y presentaremos la demanda. Tomó sus llaves. No voy a volver a casa esta noche. Tengo una cena con un cliente. Está bien. Deslicé los papeles sin firmar de vuelta dentro de la carpeta con una leve sonrisa. Nos vemos mañana. Se quedó inmóvil. Claramente no esperaba que estuviera tan indiferente. Según el guión que tenía en la cabeza, yo debía llorar, suplicar y gritar, exigiendo saber que tenía esa amante barata que yo no tuviera. Entonces, como todos los hombres exitosos, suspiraría profundamente, se frotaría las sienes, observaría mi estado lamentable y me culparía por el fracaso de nuestro matrimonio. Pero no obtuvo el final que quería. Tomó los documentos y salió. El sonido de la puerta principal al cerrarse fue increíblemente ligero. Sonó como si una carga gigantesca acabara de desaparecer. Empaqué toda mi vida en exactamente 1 hora. Había vivido en ese apartamento desde el día de nuestra boda, pero todo lo que realmente me pertenecía cabía en una sola maleta. Algunas prendas de ropa. Unos cuantos libros. Los productos económicos para el cuidado de la piel que llevaba años usando. Y un pequeño collar con una cruz de plata que mi madre me había regalado. La costosa batería de cocina que investigué durante semanas. Las cortinas opacas hechas a medida por las que recorrí 3 salas de exposición diferentes. Las rosas en macetas que cultivé desde semillas en el balcón. Todo eso se quedaba con él. Aquellas cosas eran tan insignificantes y desechables como mi propia devoción. Dejé las llaves sobre la mesa de la entrada, eché un último vistazo alrededor y salí con mi maleta. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. No había ningún texto. Solo una fotografía. El fondo mostraba una sala VIP privada de un restaurante de lujo. La mesa estaba cubierta de ostras, mariscos caros y botellas de vino abiertas. Vanessa Palmer, vestida con un sensual vestido de seda color burdeos, estaba sentada sobre el regazo de Jonathan. Sostenía una copa de vino en una mano y sonreía de forma seductora, como si fuera dueña del mundo.
Debajo de la fotografía había una frase que Jonathan había escrito para ella. Brindemos por los nuevos comienzos. Desde mañana, soy completamente tuyo. Miré la pantalla durante unos segundos y luego presioné eliminar. No solo borré la fotografía. Bloqueé el número del remitente. Bloqueé el teléfono de Jonathan. Su WhatsApp. Y todas sus cuentas en redes sociales. Eliminé nuestra conversación completa. Años de mensajes desaparecieron al instante. Las emociones acumuladas durante más de 1000 días fueron borradas del mundo digital en exactamente 3 segundos. Cuando mi mejor amiga, Morgan, respondió la llamada, pasó 10 minutos seguidos lanzando una creativa colección de insultos contra él antes de venir a buscarme. Después de guardar mi maleta en el maletero de su viejo Toyota y sentarme en el asiento del acompañante, me observó durante un momento. Dijo que yo no parecía una mujer recién divorciada. Parecía alguien que acababa de obtener la libertad condicional. Lo hice, respondí mientras reclinaba el asiento y cerraba los ojos. Me han puesto en libertad. Morgan se inclinó hacia mí, me revolvió el cabello con fuerza y no dijo una palabra más. Mientras su ruidoso coche salía del complejo residencial, observé el apartamento por la ventana. Las luces seguían encendidas. Durante todo mi matrimonio había rezado cada noche por volver al calor de esas luces. Ahora comprendía que solo eran luces pertenecientes a la casa de un extraño. Dormí en la habitación de invitados de Morgan esa noche. Dormí increíblemente bien. No hubo una espera angustiosa hasta las 2 de la madrugada para escuchar cómo abría la puerta. No hubo paranoia por detectar perfume barato en el cuello de su camisa. No hubo horas mirando desesperadamente el techo a las 4 de la mañana. Dormí profundamente y sin un solo sueño. A las 7 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un número fijo. Reconocí de inmediato el identificador de llamadas. Pertenecía a la comisaría del Distrito 18 de Chicago, ubicada a pocas calles del bufete de abogados de Jonathan. Una vez, cuando trabajó hasta pasada la medianoche y su teléfono se quedó sin batería, utilizó ese número para llamarme y evitar que me preocupara. En aquel entonces era un hombre que se preocupaba lo suficiente como para pedir prestado un teléfono de la policía solo para decirme que estaba bien. Contesté. La voz seca y monótona de un hombre de mediana edad sonó al otro lado de la línea, recitando los hechos como si leyera un memorando corporativo. ¿Hablo con Audrey Callahan? Soy el detective Donovan, del Departamento de Policía de Chicago. Su esposo, Jonathan Crawford, falleció aproximadamente a las 3:40 de esta madrugada en la habitación 186 del Hotel Grand Marquis debido a un infarto agudo de miocardio. Necesitamos que venga inmediatamente a la comisaría para identificar algunos de sus efectos personales y responder unas preguntas. La mano con la que sostenía el teléfono se quedó inmóvil. Un zumbido agudo resonó en mis oídos. Como una cuerda de violín tensada al máximo que finalmente se rompe. Luego llegó el silencio absoluto. Lo único que podía escuchar era el latido constante de mi propio corazón golpeando contra mis costillas. El humidificador expulsaba una suave nube de vapor blanco. El gato atigrado naranja de Morgan saltó sobre el borde de la cama y ladeó la cabeza mientras me observaba. Señorita Callahan, ¿sigue ahí? Sí. Sí, lo escucho. Mi voz sonó mucho más tranquila de lo que esperaba. ¿Cómo murió exactamente? El detective guardó silencio durante unos 2 segundos. Era evidente que estaba escogiendo cuidadosamente sus palabras. Luego pronunció una frase que jamás olvidaré. Según la escena, creemos que el señor Crawford estaba bebiendo y celebrando con una acompañante femenina. Un ataque cardíaco masivo fue desencadenado por un estado emocional y físico extremadamente elevado. Cuando llegaron los paramédicos, ya era imposible reanimarlo. En la habitación había abundante alcohol y medicamentos para la disfunción eréctil. Intentó suavizarlo. Pero el significado era perfectamente claro. ¿Y la acompañante? La seguridad del hotel impidió que abandonara el lugar mientras él era trasladado. Actualmente se encuentra en la comisaría siendo interrogada como testigo material. El detective hizo una pausa. ¿Puede venir ahora? Estaré allí enseguida.
Solo cuando aparté las mantas y mis pies descalzos tocaron el frío suelo de madera me di cuenta de que estaba temblando. No por tristeza. No por miedo. Era un escalofrío profundo provocado por la grotesca absurdidad de toda la situación. Me quedé frente al espejo del baño de Morgan. Me eché agua fría en el rostro y levanté la vista. No llevaba maquillaje. Sin embargo, mi piel brillaba. Las profundas ojeras que llevaba años arrastrando prácticamente habían desaparecido. Mi rostro tenía mejor aspecto ese día que en cualquier otro momento desde que me había casado. Jonathan siempre me había criticado por ser sencilla. Me llamaba descuidada y poco atractiva. Decía que no sabía vestir bien. Convenientemente olvidaba que, entre pasarme las noches corrigiendo sus escritos legales y levantarme a las 5 de la mañana para prepararle tortillas de claras de huevo y café recién hecho para aliviarle el estómago, ni siquiera disponía de 10 minutos libres para ponerme una mascarilla facial. Le envié un mensaje a Morgan. Ella salió corriendo de su habitación descalza, sosteniendo un cepillo de dientes. Tenía la boca llena de espuma y los ojos completamente abiertos. ¿Qué acabas de decir? Está muerto. Infarto. Doblé cuidadosamente la toalla de manos y la colgué en el toallero. Voy camino a la comisaría. Audrey, detente ahí mismo. Morgan me agarró de la muñeca. Un poco de espuma de pasta dental cayó sobre la manga de mi chaqueta. ¿Por qué estás reaccionando así? Tu marido está muerto. ¿Entiendes eso? Le di unas suaves palmadas en la mano y solté una pequeña risa. Morgan se quedó mirándome fijamente durante 10 segundos completos, esperando que me derrumbara. Cuando se dio cuenta de que estaba perfectamente bien, soltó una carcajada cargada de cinismo. Se rió tan fuerte que terminó atragantándose y escupiendo espuma al suelo. El karma es una perra. Púdrete en el infierno, imbécil. No vino conmigo a la comisaría. Le dije que este era el gran final de la telenovela. Era mi vida. Y quería ver caer el telón con mis propios ojos. La comisaría no era muy grande. El sol de la mañana se reflejaba en las puertas de cristal. Cuando entré, un joven oficial que hablaba por teléfono me miró visiblemente sorprendido. Probablemente no esperaban que la viuda apareciera tan rápido, completamente sola y con tanta compostura. ¿Audrey Callahan? Sí. Soy el detective Donovan. Sosteniendo una carpeta de documentos, salió al pasillo. Por aquí, por favor. Me condujo a una pequeña sala de interrogatorios, me entregó un vaso de agua de papel y se sentó frente a mí. Comenzó diciendo que en sus 20 años de servicio había visto toda clase de muertes, pero que el caso de esa mañana era uno de los más extraños que recordaba. Jonathan Crawford se registró en el Hotel Grand Marquis alrededor de las 11 de la noche de ayer. Su acompañante se llama Vanessa Palmer. Abrió la carpeta. Bebieron en exceso dentro de la habitación. Los registros del servicio de habitaciones muestran que pidieron una botella de vino de $1.500 y varios platos principales. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, la señorita Palmer llamó al servicio de emergencias informando que el señor Crawford se había desplomado y había perdido el conocimiento. Los paramédicos lo encontraron en paro cardíaco completo. La causa preliminar de la muerte es un infarto masivo provocado por una combinación de alcohol, estimulantes y esfuerzo físico extremo, aunque el forense lo confirmará oficialmente. Escuché en silencio. Mi mente regresó a la fotografía de la noche anterior. Vanessa estaba celebrando nuevos comienzos. Resulta que Jonathan era quien estaba comenzando una nueva vida, en el más allá. Debía sentirse eufórico. Tan embriagado por su propio ego que olvidó los límites de su cuerpo. ¿Dónde está Vanessa Palmer ahora? Pregunté. El detective se aclaró la garganta. En la sala de interrogatorios de al lado. Está extremadamente alterada y exige verlo a usted. ¿A mí? Solté una breve carcajada. Debería ser la última persona del mundo a la que quisiera ver. Antes de continuar, saqué una vieja tablet que había metido en mi maleta la noche anterior. Jonathan siempre había sido descuidado con la sincronización de su cuenta en la nube. Abrí sus mensajes y revisé las conversaciones que había mantenido durante las últimas 12 horas.
La primera era una conversación entre Vanessa y Jonathan a las 2 de la madrugada. Jonathan escribió: «Mañana esa mujer hace las maletas y desaparece de una vez». Vanessa respondió: «En cuanto cambies las cerraduras, seré la dueña de la casa». Acompañó el mensaje con un emoji llorando de risa. «¿Y si la vieja arma un escándalo?». Jonathan respondió: «¿Qué puede hacer? Solo consiguió su puesto administrativo en el bufete gracias a mis contactos. Le pertenezco todo lo que tiene». Para él, el trabajo de asistente legal que yo realizaba para mantener a flote su despacho era una especie de caridad. Convenientemente había olvidado que renuncié a una maestría completamente financiada en Michigan para mudarme a Chicago y sufrir junto a él únicamente porque me lo suplicó. Conseguí ese empleo por mis propios méritos. Jamás movió un dedo por mi carrera. Y aún así, cada vez que necesitaba humillarme, interpretaba el papel de mi salvador. La segunda captura de pantalla era una conversación entre Vanessa y una amiga. «La vieja zorra finalmente firma mañana los papeles del divorcio. ¿Sabes a qué está renunciando? El apartamento está a nombre del padre de Jonathan, pero él es hijo único. Todo terminará siendo mío. En cuanto metamos a esos viejos en una residencia, podré hacer lo que quiera con la propiedad». La tercera captura era más antigua. Vanessa le había preguntado: «¿Qué te preparó tu esposa para cenar esta noche?». Jonathan respondió enviando una fotografía. Era un hermoso estofado casero acompañado por 4 guarniciones distintas que me había llevado horas preparar. Y él escribió: «Solo esta basura. La misma comida reciclada de siempre. Estoy harto». Vanessa respondió: «Cuando me mude contigo, te cocinaré platos gourmet todos los días». Jonathan le envió varios emojis de besos. «Date prisa. No puedo esperar ni un día más». Guardé la tablet en mi bolso. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía las yemas de los dedos heladas. Pero mi corazón estaba completamente en calma. Era como recibir la hoja de respuestas de un examen que llevaba años suspendiendo. Todas las preguntas sin respuesta finalmente tenían sentido. No fue que dejara de amarme de repente. Nunca me había amado. Para él, nuestro matrimonio era una sala de espera hasta que apareciera una versión mejor. Yo solo era una botella de agua que tomó porque tenía sed. Cuando dejó de necesitarme, me tiró a la basura. ¿Qué procedimientos debo seguir ahora? Dejé el vaso sobre la mesa y sostuve la mirada del detective. Mi voz no tembló. El detective me observó durante 3 o 4 segundos. Probablemente buscaba señales de shock o colapso emocional. Pero mis ojos estaban firmes. Y mi postura no mostraba el menor indicio de derrumbe. Comenzó a enumerar los procedimientos habituales. Identificar el cuerpo en la morgue. Firmar documentos de liberación. Notificar a la familia. Añadió que los padres de Jonathan ya estaban de camino y llegarían aproximadamente en 1 hora. «Quiero ver a Vanessa Palmer», dije. El detective negó con la cabeza. «Absolutamente no. Es una testigo material en una investigación en curso. Quédese aquí». No discutí. En lugar de eso, deslicé mi teléfono sobre la mesa. Antes de volver a hablar con ella, mire esto. Horas antes había abierto la aplicación bancaria. Introduje el número de cuenta de Jonathan. Adiviné la contraseña al tercer intento. Siempre utilizaba la misma combinación numérica. Pero esta vez había añadido la fecha de nacimiento de Vanessa. El historial de movimientos era clarísimo. A las 3:18 de esta madrugada utilizó el teléfono de Jonathan para transferir $3.000, agotando el límite permitido, a una empresa registrada a nombre de su hermana. Señalé la pantalla. Y según el inventario policial que acabo de revisar, encontraron el reloj Patek Philippe de $40.000 de Jonathan y su tarjeta de crédito de platino escondidos dentro del doble fondo de su bolso Chanel. Miré al detective. La transferencia fue a las 3:18. La llamada de emergencia quedó registrada a las 3:23. En otras palabras, mientras Jonathan se sujetaba el pecho y se moría en el suelo, el primer impulso de Vanessa no fue llamar a una ambulancia. Fue vaciar sus cuentas y robar sus joyas.
Los ojos de Donovan se estrecharon. Tomó su libreta, se levantó y salió de la sala. Sentada sola en aquella habitación silenciosa, no podía ver lo que ocurría en la sala de al lado. Pero tampoco lo necesitaba. Unos minutos después, los gritos histéricos de una mujer atravesaron la pared. Yo no hice nada. John me los dio. No pueden demostrar nada. La voz de Vanessa era aguda. Desesperada. Como una rata acorralada. Donovan regresó 10 minutos más tarde. Su rostro era una máscara de piedra. Acabamos de procesarla formalmente por robo mayor. Me observó con una mezcla de asombro e incomodidad. Había visto innumerables viudas derrumbarse entre lágrimas. Pero probablemente jamás había visto a una mujer abrir tranquilamente una aplicación bancaria para descubrir un fraude mientras el cuerpo de su esposo infiel aún estaba caliente. Señorita Callahan, ¿sospechaba que ocurriría algo así? Negué lentamente con la cabeza. No. Simplemente pensé que una mujer cuya mayor habilidad consiste en acostarse con el marido de otra también sería el tipo de mujer que vaciaría su cartera en cuanto dejara de respirar. Permaneció en silencio un instante. Luego murmuró. Su difunto esposo tenía un gusto terrible para elegir mujeres. Sonreí levemente. No respondí. Justo entonces estalló el caos en el pasillo. Los padres de Jonathan habían llegado. La señora Crawford atravesó las puertas de la comisaría con la espalda recta. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar su bolso de diseñador. Llevaba un llamativo abrigo rojo de marca. El color parecía una burla grotesca para una ocasión como aquella. Era una mujer que valoraba por encima de todo el prestigio social y las apariencias. Cuando su hijo aprobó el examen de abogacía y abrió su propio despacho, organizó una fiesta extravagante. Cuando compró el lujoso apartamento, pasó una semana entera presumiéndolo ante sus amistades. Jamás imaginó que el último acontecimiento público de su hijo terminaría convertido en un escándalo humillante. No gritó. Su voz salió como un susurro tembloroso y sin aliento. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le ocurrió? El señor Crawford caminaba justo detrás de ella. Su rostro estaba rojo de ira. Me lanzó una mirada fugaz en el pasillo. No había ni una pizca de calidez en sus ojos. Exactamente igual que durante todo mi matrimonio. Siempre había sido impecablemente educado conmigo. Y al mismo tiempo, aterradoramente frío. Un recordatorio constante de que yo era una intrusa en su círculo de clase alta. ¡Uy! La señora Crawford invadió mi espacio personal. No levantó la voz. Habló en un susurro venenoso perfectamente calculado para que los agentes cercanos no pudieran escucharla. ¿Por qué mi hijo estaba en una habitación de hotel en lugar de estar en su propia casa? Tú eres su esposa. Un hombre exitoso no busca a otra mujer si su hogar funciona correctamente. No respondí. El detective Donovan intervino. El señor Crawford estaba alojado en el Hotel Grand Marquis con otra mujer. La habitación fue reservada a nombre de ella. Tenemos registros del hotel y grabaciones de seguridad. Hizo una pausa antes de mirar al señor Crawford. Además, los testimonios y las cámaras muestran que, antes de entrar en la habitación, el señor Crawford estaba muy intoxicado y repetía a gritos que estaba celebrando el mejor día de su vida. La respiración de la señora Crawford se cortó. Luego habló de nuevo con un susurro aún más venenoso. Mentiras. Mi hijo es un abogado respetado. Proviene de una buena familia. Alguien le tendió una trampa. Alguien le tendió una trampa. Señora Crawford. La interrumpí. Era la primera vez en años que utilizaba su tratamiento formal. Y también sería la última. El acuerdo de divorcio que redactó su abogado probablemente sigue dentro de su maletín. Está fechado ayer y contiene su firma notariada. Compruébelo usted misma. Mi voz permaneció baja y tranquila. Hoy a las 9 de la mañana teníamos una cita con sus abogados para firmar la petición final. Hoy era el día en que nuestro divorcio iba a presentarse oficialmente ante el tribunal. Para el mes siguiente, el juez habría firmado la sentencia y yo habría desaparecido de su vida. Los dos se quedaron inmóviles. Sus rostros se endurecieron. Saqué una copia de los documentos del divorcio de mi bolso.
La había guardado mientras hacía la maleta la noche anterior. La coloqué delante de la señora Crawford. Sus ojos se clavaron en la firma de Jonathan al pie de la última página. Sus dedos comenzaron a temblar. Y hay una fotografía más. Abrí el mensaje que había recibido desde el número desconocido. Me enviaron esto anoche. La nueva novia de su hijo tuvo la amabilidad de compartirlo conmigo. ¿Ve la frase? Brindemos por los nuevos comienzos. Esa es la letra de su hijo, ¿verdad? La señora Crawford ni siquiera miró la pantalla. Me observó con unos ojos inyectados en sangre, llenos de odio. Dio un paso hacia mí. Su voz descendió hasta convertirse en un susurro tembloroso mucho más aterrador que cualquier grito. Escúchame bien. Nuestros abogados enterrarán esto. Si dices una sola palabra de todo esto a la prensa o al club social, te demandaré hasta quitarte el último centavo que hayas tocado en tu vida. No podía formular en voz alta las verdaderas preguntas que la atormentaban. Porque hacerlo significaba admitir que su hijo perfecto, al que había idolatrado y consentido toda su vida, había muerto de una manera patética y vergonzosa. En medio de una aventura barata. Impulsado por pastillas azules y una botella de vino de $1.500. En ese instante se abrió la puerta del área de detención. 2 agentes sacaron a Vanessa esposada. La condujeron directamente por el pasillo, justo frente a los Crawford. La señora Crawford no se abalanzó sobre ella. Simplemente se quedó mirando a la chica con unos ojos capaces de congelar agua hirviendo. Mis abogados se asegurarán de que pases el resto de tu miserable vida pudriéndote en una celda federal. Siseó. Vanessa, que parecía una rata acorralada, respondió con una mueca desafiante. Él me suplicó. Me prometió ese apartamento porque odiaba la miserable vida que tenía con ella. Un agente la sujetó de inmediato y la empujó hacia adelante. Sigue caminando. La interrumpió bruscamente mientras la conducía hacia el área de procesamiento antes de que el pasillo se convirtiera en un espectáculo aún mayor. El ambiente se transformó en un tenso enfrentamiento. Las miradas llenas de odio de la señora Crawford y el orgullo furioso del señor Crawford se mezclaban en una sinfonía nauseabunda. Parecían una olla de carne podrida hirviendo hasta desbordarse. Di unos pasos hacia atrás y me apoyé contra la pared, observando aquel circo con absoluta indiferencia. Cuando conocí a los Crawford por primera vez, la señora Crawford deslizó un anillo de oro en mi dedo y, con lágrimas en los ojos, me dijo que yo no era simplemente una nuera, sino parte de su propia sangre. En la recepción de nuestra boda, el señor Crawford levantó su copa y declaró que yo era la incorporación perfecta para la familia. Ese día lloré de felicidad. Creí ingenuamente que por fin había encontrado una familia cálida y amorosa. Con el tiempo descubrí la verdad. El anillo era una baratija bañada en oro que volvió verde mi dedo en apenas 6 meses. El discurso de bienvenida era puro teatro. En su mente, yo jamás fui familia. Era mano de obra gratuita destinada a administrar la vida de su hijo. Una criada viviente encargada de planchar sus trajes. Un saco de boxeo emocional para cuando el estrés de su carrera se volvía insoportable. Y una herramienta no tiene permitido tener orgullo propio. Cuando pregunté si podía tomar clases nocturnas para prepararme para estudiar Derecho, el señor Crawford soltó una risa condescendiente y me dijo que las personas de origen obrero como yo no estaban hechas para convertirse en abogados. Según él, mi mejor contribución al bufete era gestionar la agenda y asegurarme de que los trajes de su hijo estuvieran impecables. Cuando llegaba agotada después de hacer gran parte del trabajo administrativo de Jonathan en la oficina, la señora Crawford me reprendía por faltar a las galas benéficas del club social, asegurando que mi ausencia perjudicaba la imagen pública de Jonathan. Y cuando Jonathan empezó a pasar las noches fuera de casa, ella me decía que los grandes hombres necesitan socializar y que una buena esposa aprende a mirar hacia otro lado. Siempre me culpé a mí misma. Pensaba que simplemente no me estaba esforzando lo suficiente. Pero ese día comprendí algo. Las reglas de aquella familia nunca tuvieron que ver con el esfuerzo. Tenían que ver con la clase social. Y yo jamás tuve derecho a cruzar realmente la puerta de entrada. En medio del enfrentamiento, la señora Crawford volvió a centrar su atención en mí. Avanzó unos pasos. «Uy.
Su postura seguía rígida, pero la fachada elegante del club social comenzaba a resquebrajarse, dejando al descubierto un pánico frío y calculador. Escúchame con mucha atención. No vas a recibir ni un centavo del dinero de mi hijo. Ese apartamento está a nombre de mi esposo. Si intentas reclamar algo, nuestros abogados te mantendrán atrapada en tribunales sucesorios hasta que te quedes sin dinero. Vas a recoger tus maletas baratas y te marcharás en silencio. ¿Entendido? La observé desde arriba. La mujer que siempre me había mirado por encima del hombro ahora parecía un árbol podrido a punto de desplomarse. Necesitaba algo en lo que apoyarse. Necesitaba a alguien que limpiara el desastre monumental que había dejado su hijo. Y yo era el único salvavidas que le quedaba. Su adorado hijo era un cadáver. La flamante amante estaba esposada. Y su marido únicamente servía para lanzar amenazas. Señora Crawford, dije lentamente. El acuerdo de divorcio es muy claro. Yo me quedo con el apartamento, el coche y el 70% del efectivo. Pero puedo renunciar a todo eso. Una chispa de codicia brilló en sus ojos apagados. Pero tengo una condición. La miré fijamente. Mi voz no era fuerte, pero cada palabra cayó con el peso de un martillo. Los $100.000 del pago inicial de ese apartamento provinieron de la venta de la casa de mi madre. La escritura se puso a nombre de su esposo porque las deudas estudiantiles de Jonathan eran demasiado altas para conseguir una hipoteca favorable. Ahora que su hijo ha muerto, quiero que ese dinero me sea transferido hoy mismo. El rostro de la señora Crawford perdió todo color. El apartamento era el secreto más oscuro y mezquino compartido entre Jonathan, su madre y yo. Años atrás, los Crawford presumieron ante sus amigos del club social que habían comprado generosamente un lujoso apartamento para los recién casados. Todo el mundo elogió su generosidad. Pero la realidad era que $100.000 provenían del esfuerzo, el sacrificio y toda una vida de trabajo de mi madre, que me había criado sola trabajando como camarera. Utilizaron los ahorros de toda su vida para comprar prestigio social mientras me mantenían atrapada económicamente. Cuando ocurrió, la señora Crawford tomó mi mano y dijo: «No te preocupes, cariño. Considéralo un préstamo. Algún día la propiedad será tuya». Después añadió: «¿Qué importancia tiene un nombre escrito en un papel?». Más tarde comprendí que algún día significaba que ellos decidirían si yo era digna de la escritura después de haberle servido durante años y esperar su muerte. Si Jonathan hubiera seguido vivo, aquella promesa no valía nada. Y ahora que estaba muerto, esperar que me devolvieran voluntariamente el dinero era una broma. «No tengo idea de qué estás hablando». La señora Crawford retrocedió. Sus ojos se movían nerviosamente. «Ese pago inicial salió de nuestro dinero. ¿Qué puede saber una chica como tú sobre propiedades?». Solté una risa seca. Esperaba exactamente esa reacción. Sabía perfectamente cómo funcionaban los parásitos como ellos. A sus ojos, mi sacrificio era una obligación. Su control era un favor. Y reclamar mi propio dinero me convertía en una cazafortunas desagradecida. «Perfecto». Guardé el teléfono en el bolsillo del abrigo y di un paso atrás, rompiendo cualquier cercanía física entre nosotros. «Entonces hagámoslo por la vía legal. Tengo los comprobantes de transferencia bancaria. El rastro del dinero va directamente desde la cuenta de mi madre a la de su esposo. Es una deuda imposible de negar». Hice una pausa. «Y en cuanto a los bienes restantes de Jonathan». Me giré hacia el señor Crawford. Estaba pálido y en silencio. «Oh, disculpe, señor Crawford. ¿Qué tanto sabe usted sobre las cuentas offshore ilegales y los fondos ocultos que su hijo gestionaba para algunos de sus clientes VIP?» El rostro del señor Crawford se transformó instantáneamente. El pánico apareció en sus ojos. No añadí una sola palabra más. Me di la vuelta y salí de la comisaría. El sol ya estaba alto. La luz de la mañana rebotaba sobre el pavimento como fragmentos de oro. El aire helado de Chicago olía ligeramente a café tostado y gases de escape. Al otro lado de la calle, un anciano paseaba a su Golden Retriever mientras una fila comenzaba a formarse frente a una cafetería grasienta. Era una mañana perfectamente normal.
Y hermosa. Me detuve en las escaleras de la comisaría y respiré profundamente. El viejo Toyota de Morgan estaba estacionado al otro lado de la calle con las luces intermitentes encendidas. Ella estaba apoyada contra la puerta. Un cigarrillo apagado colgaba de sus labios. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Era evidente que había estado llorando dentro del coche. Era la única persona en mi vida que odiaba verme sufrir más de lo que odiaba sufrir ella misma. Caminé hacia ella. Mis pasos se sentían increíblemente ligeros. Entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Estimada señorita Callahan. Nos comunicamos con usted en relación con los activos y pólizas pertenecientes a Jonathan Crawford. Según nuestros registros, usted figura como beneficiaria legal única. Por favor, visite una sucursal a la brevedad para iniciar la transferencia de fondos. Además, la póliza de seguro de vida por $1 millón que el señor Crawford contrató hace 3 meses la designa a usted como beneficiaria principal. Me quedé inmóvil en mitad de la acera, mirando la pantalla durante mucho tiempo. 3 meses. Debió ser entonces cuando empezó a planificar cuidadosamente su salida y nuestro divorcio. Pero nunca actualizó el beneficiario del seguro de vida. O simplemente lo olvidó. O quizás su arrogante mente de abogado hizo cálculos. ¿Por qué apresurarse? Lo cambiaré después de que el divorcio sea definitivo. No es como si fuera a morirme mañana. Estaba tan seguro de su propio calendario. Jamás imaginó que su tiempo terminaría sobre el colchón de una habitación de hotel. Morgan tocó la bocina. Se inclinó por la ventanilla. ¿Vas a subir o qué? Compré hamburguesas. Date prisa antes de que las papas se enfríen. Guardé el teléfono en el bolsillo y seguí caminando. No pude evitar que las comisuras de mis labios se elevaran. Vamos. Abrí la puerta y me acomodé en el asiento. Necesito una hamburguesa grasienta. Me muero de hambre. Morgan me observó mientras ponía el coche en marcha y cambiaba el cigarrillo apagado de lado. ¿Cuál es el plan después de comer? Lo pensé unos segundos. Voy a una peluquería para cortarme todo el cabello. Necesito una imagen completamente nueva. Sonreí. Y después voy a buscar al abogado más despiadado y agresivo de todo Chicago. Recliné el asiento. La luz del sol entrando por el parabrisas se sentía maravillosa sobre mi rostro. Tengo algunas deudas que cobrar. Morgan soltó una carcajada atronadora. Una risa llena de triunfo puro. Golpeó el volante con la palma de la mano y volvió a tocar la bocina. Como un signo de puntuación alegre poniendo fin a un capítulo miserable. Esa sí es la Audrey que conozco. Mientras el coche se alejaba de la comisaría, miré por el espejo lateral. La señora Crawford seguía de pie frente a las puertas. Parecía completamente perdida entre el gris del cemento de la ciudad. Su brillante abrigo rojo se veía extraño. Patético. Parecía un árbol podrido con las raíces arrancadas, a punto de desplomarse. No volví a mirar. No sentía la menor culpa. Ni la más mínima compasión. Todos aquellos años en ese infierno matrimonial me enseñaron una cosa. Mostrar misericordia a quienes cruzan ciertos límites no es noble. Es simplemente una forma barata de consolarse a uno mismo. Hay personas por las que vale la pena sangrar. Y otras que ni siquiera merecen una última mirada por el espejo retrovisor. Jonathan. Gracias desde el fondo de mi corazón por salvar el resto de mi vida muriendo. Aceptaré encantada este enorme paquete de compensación. Hasta el último centavo. Cuando Morgan frenó junto a la acera para estacionar, yo ya tenía media hamburguesa metida en la boca. ¿$1 millón? Su grito fue tan fuerte que las personas que esperaban el autobús se giraron para mirar. Ese desgraciado contrató una póliza de $1 millón y tu nombre aparece como beneficiaria. ¿Estás segura de que leíste bien? Mastiqué. Tragué. Y le entregué el teléfono con total tranquilidad. La grasa caliente me quemó un poco el paladar. Pero aquella sensación intensa era la mejor prueba de que seguía viva. Durante todo mi matrimonio ni siquiera se me permitía comer comida barata y grasienta como aquella.
Jonathan decía que los restaurantes de carretera eran antihigiénicos y de baja categoría. La señora Crawford me había convencido de que la esposa de un abogado prestigioso no debía ser vista comiendo comida rápida dentro de un coche estacionado. Mirando hacia atrás, su obsesión con la clase social no era más que una prisión cara. Morgan sostuvo mi teléfono con ambas manos. Leyó el mensaje 3 veces. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con una alegría casi frenética. Audrey, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Tú sí. Claro que sí. Le sonreía una anciana que pasaba caminando frente al coche. Significa que esta noche iremos al restaurante de carnes más caro del centro. Morgan me golpeó el hombro tan fuerte que casi me atraganto. Hablo en serio. $1 millón, más el apartamento, más las cuentas bancarias. Acabas de ganar la lotería, loca. Libertad financiera. Libertad financiera. Ni siquiera me había atrevido a soñar con esas palabras durante años. Cuando dejé Michigan con una sola maleta, mi cuenta bancaria apenas tenía $800 porque había vaciado mis ahorros para ayudar a pagar las deudas de Jonathan de la Facultad de Derecho. Como gerente administrativa del bufete de Jonathan, mi salario neto apenas llegaba a $2.500 al mes. Después de pagar los gastos del apartamento, la cuota del coche y los trajes Tom Ford hechos a medida de Jonathan para que proyectara la imagen adecuada, apenas me quedaba dinero. Ni siquiera podía comprar un lápiz labial en una tienda por departamentos. Él me daba generosamente una asignación de $500 para las compras del supermercado y luego presumía ante todo el mundo de que era el único sostén económico del hogar. Lo del apartamento no será tan sencillo, dije mientras terminaba las últimas papas fritas. La escritura está a nombre de su padre. Probablemente tendré que arrastrarlos a los tribunales para recuperar mi parte. Y no hay forma de que esos buitres renuncien a semejante cantidad de dinero sin pelear. ¿Viste cómo me miró el viejo? Como si fuera una saqueadora de tumbas profanando a sus antepasados. Morgan resopló y me lanzó el teléfono al regazo. Que demanden todo lo que quieran. Su hijo murió tomando pastillas en una cama de hotel con su amante mientras manejaba negocios turbios. ¿Crees que un juez les va a dar la razón? Deberías haber impreso esos mensajes y habérselos restregado en la cara. No discutí. Ya sabía que el camino que tenía por delante sería una pelea brutal. Y efectivamente, esa misma tarde recibí una llamada del abogado de los Crawford. Se presentó como el señor Bradley. Su tono era impecablemente profesional, pero rebosaba condescendencia. Me informó que había sido contratado para administrar la sucesión de Jonathan. Con mucha delicadeza me advirtió que no me hiciera ilusiones con respecto al apartamento, ya que legalmente pertenecía al padre de Jonathan. También mencionó que, dado que estábamos prácticamente divorciados, los Crawford consideraban que yo no tenía ningún derecho moral sobre las cuentas bancarias ni sobre el seguro de vida. Señor Bradley, por favor transmítales un mensaje a mis suegros. Estaba de pie junto a la ventana del apartamento de Morgan, observando los árboles desnudos de las calles de Chicago. Mi voz era tan fría como el cristal contra el que estaba apoyada. Tengo los comprobantes de transferencia que demuestran que mi madre financió por completo el pago inicial de ese apartamento. Legalmente eso establece una relación acreedor-deudor imposible de refutar. Los Crawford me deben $100.000. Si quieren pelear por la herencia en un tribunal sucesorio, primero presentaré una demanda civil para recuperar esa deuda. Hice una pausa. Y en cuanto a mi derecho sobre la herencia, la hora oficial de la muerte de Jonathan fue varias horas antes de que los tribunales abrieran sus puertas. Legalmente sigo siendo su esposa y la beneficiaria principal de todos sus bienes. Hubo un silencio tenso de unos 5 segundos. Señorita Callahan. La voz del señor Bradley vaciló ligeramente. La máscara de arrogancia profesional comenzó a agrietarse. Entiendo que las emociones están a flor de piel, pero no hay necesidad de convertir esto en una batalla pública. Podemos llegar a un acuerdo amistoso. Está profundamente equivocado conmigo, señor Bradley. Lo interrumpí. No estoy siendo emocional. Estoy exponiendo hechos objetivos. Durante años fui yo quien corregía y reescribía cada escrito legal que Jonathan presentaba.
Puede que no tenga licencia para ejercer como abogada, pero entiendo la ley mejor que la mitad de los asociados de esta ciudad. Si cree que estoy fanfarroneando, nos veremos en los tribunales. Mi equipo legal le hará llegar la demanda. Colgué. Luego me dejé resbalar por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Me eché a reír hasta que las lágrimas me rodaron por las mejillas. Todas aquellas noches que pasé despierta encontrando vacíos legales, citando jurisprudencia y reconstruyendo sus argumentos para que pudiera ganar sus casos. Él se llevaba todo el mérito. Y todos los honorarios. Luego les decía a sus amigos que yo era solo una simple asistente administrativa. Pero la mayor herencia que me dejó no fue el dinero. Fue el conocimiento jurídico que absorbí mientras arreglaba sus desastres. Y ahora estaba utilizando esa misma arma para cortar la yugular de su familia. El karma jamás pierde, dijo Morgan mientras me lanzaba un pañuelo de papel. A la mañana siguiente fui al banco. Llevé mi certificado de matrimonio, el certificado de defunción de Jonathan y mi identificación. Me senté frente a la señorita Jenkins, una meticulosa gerente de sucursal de unos 40 años que llevaba gafas de montura fina. Examinó cada documento con detenimiento. Cuando levantó la vista, sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y asombro. Señorita Callahan, los activos líquidos de su difunto esposo ascienden a $300.000. Sus inversiones y fondos mutuos contienen aproximadamente $150.000 adicionales. Deslizó una pila de formularios hacia mí. Cuando abrió estas cuentas, la designó a usted como beneficiaria en caso de fallecimiento. Nunca actualizó esa información. Eso significa que estos activos no pasarán por el tribunal sucesorio. Una vez que el forense emita el certificado oficial de defunción la próxima semana, el dinero podrá transferirse legalmente a su nombre. No importa lo que digan sus padres. Firmé los documentos con trazos rápidos y decididos. Si tienen algún problema, que me demanden. Estoy preparada. La señorita Jenkins me observó durante unos segundos y luego asintió antes de comenzar a escribir en su ordenador. Probablemente había visto familias destrozarse por una herencia en aquella misma sucursal. Pero una viuda joven heredando casi $500,000 sin derramar una sola lágrima seguramente era algo nuevo. La cajera de la ventanilla vecina seguía lanzándome miradas de reojo. Sabía exactamente lo que significaban. ¿Cómo puede ser tan fría con el dinero cuando su esposo acaba de morir? No tenía ninguna intención de explicarme. Nadie tiene derecho a decidir cómo debe sentirse el dolor ajeno. Algunas personas exhiben su sufrimiento como una medalla. Lloran delante de cualquiera que quiera escucharlas. Otras se tragan el dolor entero y dejan que se transforme en veneno. Yo ya había calculado exactamente cuánto valían mis lágrimas. Jonathan no valía ni una sola. Al salir del banco miré mi reloj. Había dejado que los Crawford se encargaran por completo del funeral. Ese día organizaban un gran homenaje privado para que sus amigos del club social lloraran la pérdida de su hijo perfecto. Yo no asistí. Estaba demasiado ocupada liquidando inversiones y firmando documentos. Mi teléfono sonó. Era una llamada automática de la cárcel del condado de Cook. Tiene una llamada por cobrar de una persona detenida. Vanessa Palmer. Acepté únicamente por curiosidad. Audrey, escúchame. La voz de Vanessa sonaba desesperada. Toda su actitud arrogante había desaparecido. Tienes que decirle a la policía que retire los cargos por robo. Si me condenan por un delito grave, mi vida se acabó. El reloj fue un regalo. Devolveré el dinero. Solo diles que fue un malentendido. Un malentendido. Mi voz se volvió glacial. Vaciaste sus cuentas y escondiste su Rolex en tu bolso mientras él se sujetaba el pecho agonizando en el suelo. No voy a retirar nada. Disfruta de tu defensor público. Colgué. Guardé el teléfono. Y sentí una extraña sensación de vacío. Las tragedias de la vida suelen tener algo ridículo. Justo cuando crees haber tocado fondo, aparecen las ratas para arrastrarte todavía más abajo. Pero ahora había una diferencia. Yo ya no era la persona que gritaba pidiendo ayuda. Era quien sostenía el veneno para exterminarlas.
A las 3 de la tarde entré en el bufete de Jonathan. Su nombre seguía escrito con letras doradas en las puertas de cristal del lujoso rascacielos. Conocía perfectamente cada rincón de aquella oficina. Los archivos. Las cápsulas de café. El tóner de las impresoras. Pero jamás tuve un escritorio propio. La joven recepcionista se puso de pie de inmediato al verme. Parecía aterrorizada y culpable. Sin duda ya había escuchado las noticias. ¿Está Brad? Pregunté con una sonrisa tensa. Brad era el socio de Jonathan. Cuando Jonathan quiso abrir el despacho y necesitaba capital desesperadamente, vacié mis ahorros. Le entregué $50,000. Pero los documentos de constitución de la empresa solo incluían a Jonathan y a Brad como socios al 50%. Mi dinero desapareció mágicamente para convertirse en la inversión personal de Jonathan. Brad salió de su oficina. Su rostro se tensó en una mueca incómoda. Era un tiburón experimentado. Y sabía perfectamente por qué había ido. ¡Uy! Me acompañó hasta la sala de juntas. Acabo de salir del banco. Dejé una carpeta sobre la mesa de cristal. Hablemos de participación societaria. Bajo la legislación de Illinois, el 50% de Jonathan en esta empresa me corresponde como beneficiaria principal. La mandíbula de Brad se tensó. Pero rápidamente adoptó su papel de abogado. Audrey, no es tan simple. Dirigir un bufete requiere licencia profesional. Tú no eres abogada. Transferirte participación con derecho a voto violaría nuestro acuerdo operativo y generaría enormes problemas legales. Hizo una pausa. ¿Qué te parece esto? Contrataré una firma independiente para valorar la participación de Jonathan y te compraré esa parte mediante un único pago. Perfecto. Acepté de inmediato. La respuesta lo sorprendió tanto que casi se atragantó. Pero antes de la compra quiero una auditoría forense completa. Brad soltó una risa incrédula. Audrey, no seas dramática. Una auditoría es innecesaria y muy costosa. Estoy ofreciéndote una salida limpia. Me incliné hacia adelante. Apoyé las manos sobre la mesa de cristal. Quiero ver cada registro de honorarios, cada cuenta corporativa y cada libro contable oculto. Especialmente la empresa offshore que Jonathan creó para la cuenta Peterson el noviembre pasado. Ya sabes, aquella donde ustedes desviaban bonificaciones sin declarar. La sonrisa desapareció instantáneamente. Todo el color abandonó el rostro de Brad. Parecía cemento mojado. Tragó saliva con dificultad. Acababa de comprender que yo no solo archivaba documentos. También los leía. No sabía exactamente cuántos secretos había ayudado a ocultar junto a Jonathan. Pero sí sabía algo. Un abogado corporativo codicioso jamás arriesgaría su licencia profesional ni una posible condena federal para proteger los secretos de un hombre muerto. Dame hasta el viernes para preparar la valoración. Se rindió. Su voz sonaba hueca. Se frotó las sienes. Tienes 3 días, respondí mientras me levantaba. Volveré con mis propios abogados. Cuando salí del edificio, el sol comenzaba a ponerse. El horizonte de Chicago estaba teñido de brillantes tonos anaranjados. Un viento brutal llegaba desde el lago. Instintivamente me ajusté el abrigo. Entonces bajé la vista. Era una chaqueta promocional azul marino barata que Jonathan había traído de un retiro corporativo y me había arrojado sin pensarlo. La usé durante todo el invierno para ahorrar dinero. Creía que estaba siendo una esposa responsable y ahorrativa. Pero el autosacrificio es una droga. Lo haces una vez y la gente lo agradece. Lo haces durante años y terminan tratándote como una sirvienta. Mi teléfono emitió una notificación. Era un mensaje de la compañía de seguros. Su reclamación por el beneficio del seguro de vida por $1 millón ha sido iniciada formalmente. Usted figura como la única beneficiaria principal registrada. Los fondos serán transferidos a su cuenta una vez finalice el proceso rutinario de validación del informe forense. De pie bajo el viento helado, rodeada de los enormes rascacielos de Chicago, me quedé mirando todos aquellos ceros. De repente, unas lágrimas calientes empañaron mi visión.
No eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio. Más de 1000 días entregando mi juventud, mi orgullo y mi alma a un hombre que me regaló unos papeles de divorcio como obsequio de aniversario. Y sin embargo, gracias a su arrogancia, gracias a que olvidó actualizar un simple documento, todo lo que me había quitado regresaba a mí multiplicado. Era el paquete de compensación definitivo. Lo primero que hice fue llamar a mi madre. Le dije que comenzara a empacar. Volvíamos a casa. Cuando Morgan pasó a buscarme más tarde, me miró una sola vez y bajó el volumen de la radio, creyendo que estaba de luto. Morgan, dije mientras observaba la larga fila de luces rojas sobre la Kesore Drive. Este fin de semana necesito ir a Michigan para ver a mi madre. Pediré unos días libres y te llevaré. No. No voy a esperar a que todo esto se resuelva. Me incorporé en el asiento. Voy a recuperar la casa que mi madre vendió para financiar mi boda. Voy a localizar a los propietarios actuales y les haré una oferta tan absurda que no podrán rechazarla. Y la pondré a mi nombre. Morgan me miró. Una enorme sonrisa apareció en su rostro. ¿Sabes algo? Nunca te había visto tan viva. Tan aterradora. Y tan hermosa. 2 meses después, la escritura de la antigua casa de mi madre en Michigan estaba oficialmente a mi nombre. Los propietarios anteriores aceptaron encantados una oferta muy superior al valor de mercado. Y el día que salimos de la oficina de títulos de propiedad, el cielo estaba completamente despejado. Nos quedamos bajo el enorme roble de la calle. El mismo árbol bajo el cual mi madre me había abrazado el día de mi boda mientras lloraba al decirme que la transferencia bancaria para el pago inicial del apartamento ya se había realizado. Había vivido durante 3 años en un pequeño apartamento. Y jamás se había quejado. Cuando coloqué las nuevas llaves de la casa en la palma callosa de su mano, no rompió a llorar. No gritó. Simplemente sostuvo las llaves con fuerza y recorrió una y otra vez las ranuras metálicas con el pulgar. Les pedí a los contratistas que mantuvieran exactamente la misma distribución, dije sonriendo. La sala sigue orientada hacia el sur. El porche está arreglado. Y los vecinos incluso conservaron tus antiguos rosales. Finalmente, mi madre se derrumbó. Me abrazó con fuerza. Las lágrimas empaparon mi hombro. Siento que todo finalmente ha vuelto a donde pertenece, susurró. Así es. Le acaricié la espalda. Cuando te mantienes firme, todo lo que pierdes termina encontrando el camino de regreso. De vuelta en Chicago, invité a Morgan a cenar en una exclusiva parrilla del centro. A mitad de la comida dejó el tenedor sobre la mesa y me observó. Sinceramente, ¿cómo te sientes ahora mismo? Tomé un sorbo de Cabernet. Como si acabara de despertar de una pesadilla que duró 3 años. Moví lentamente la copa. Era como estar infectada por un virus mortal. Sin defensas. Cuando llegué a Chicago no tenía amigos, contactos ni apoyo. Estaba aterrada. Jonathan apareció fingiendo ser mi salvador y yo le entregué todo por gratitud. Negué con la cabeza. No era amor. Era dependencia emocional. Sonreí. Y ahora siento una paz increíble. Miré el vino girar dentro de la copa. La deuda ya está saldada. Mi teléfono vibró. Era el estado de cuenta mensual de mi patrimonio financiero. Solo los intereses generados por el $1.000.000 superaban lo que yo ganaba en 6 meses trabajando en el bufete. Abrí la configuración del teléfono. Entré en las copias de seguridad almacenadas en la nube. Busqué los registros archivados de mis conversaciones con Jonathan. Y sin pensarlo 2 veces, presioné eliminar permanentemente. ¿Lo borraste todo? Preguntó Morgan arqueando una ceja. Sí. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. La basura pertenece al contenedor. Morgan soltó una carcajada tan fuerte que varios ejecutivos de la mesa vecina dieron un respingo. Más tarde, aquella noche, estábamos esperando el servicio de aparcacoches junto a la acera. El viento proveniente del río Chicago olía a lluvia y asfalto mojado. Me cerré el abrigo. Ya no era aquella chaqueta promocional barata. Ahora llevaba una elegante gabardina de pelo de camello que había comprado en una tienda de lujo.
Y caminaba con la cabeza más alta. Entonces, ¿cuál es el gran plan para la viuda millonaria? Preguntó Morgan dándome un codazo. Primero, asegurar el dinero de la compra de participaciones de Brad. Cerramos el acuerdo ayer. Levanté un dedo. Segundo, renovar por completo la cocina de mi madre y construir una enorme isla central. Luego la miré. Y tercero, voy a presentar mi solicitud para estudiar Derecho. Los ojos de Morgan se abrieron de par en par. ¿Vas a convertirte en abogada? ¿Por qué no? Sonreí. Prácticamente dirigí ese bufete durante años. Conozco el procedimiento civil mejor de lo que Jonathan lo conocía. Me manipuló durante años haciéndome creer que era una simple administrativa incompetente. Miré hacia el cielo nocturno. Ahora que ha muerto, me di cuenta de que puedo aprobar perfectamente el examen profesional. El aparcacoches acercó el vehículo de Morgan. Cuando abrió la puerta, se volvió hacia mí. ¿Sabes una cosa? El universo resolvió esto de forma perfecta. Me acomodé en el asiento del acompañante y me abroché el cinturón. Sonreí al ver mi reflejo en la ventana. Las luces de la ciudad se desdibujaban mientras avanzábamos entre los gigantescos edificios. Antes, Chicago era una jungla aterradora donde solo sobrevivía aferrándome a un hombre que me despreciaba. Ahora la ciudad era mía. Jonathan. Terminaste nuestro matrimonio infernal con una muerte tan espectacular como patética. Pensabas que era una inútil dependiente que moriría de hambre sin ti. Y sin embargo terminaste financiando todo mi futuro. Compraste la casa de mi madre con tu propio seguro de vida. Me enseñaste la lección más importante de mi existencia. La cosa más estúpida que una mujer puede hacer es entregar su alma a un parásito. Habían pasado exactamente 6 meses desde que murió en aquella habitación de hotel. El informe toxicológico finalmente había sido emitido. La muerte quedó clasificada como un trágico accidente médico, obligando a la aseguradora a liberar el pago. Vanessa Palmer aceptó un acuerdo de culpabilidad por robo agravado para evitar la cárcel, aunque su reputación quedó destruida para siempre. El departamento antifraude del banco revirtió permanentemente la transferencia que había realizado a las 3 de la madrugada. El reloj robado y las tarjetas de crédito regresaron a mis manos. La señora Crawford me llamó una última vez para insultarme. Yo me reí. Y luego bloqueé su número para siempre. Brad me entregó el dinero de la compra de participaciones para mantener ocultos los secretos financieros del bufete. Y los Crawford, aterrados ante la posibilidad de que yo revelara las cuentas offshore de Jonathan ante las autoridades fiscales y destruyera su prestigio social, terminaron cediéndome la escritura del apartamento como parte de un acuerdo. Entre el seguro de vida, el efectivo, las inversiones y la compensación empresarial, tenía más que suficiente para garantizar la jubilación de mi madre y construir mi propio imperio. Algún día habrá una placa dorada en un rascacielos del centro que dirá: Audrey Callaghan, abogada. Si alguien me preguntara si guardo rencor hacia Jonathan, respondería que quizá lo hice durante un momento. Pero hoy no. Hoy solo siento una inmensa gratitud. Estoy agradecida de que muriera la noche anterior a la firma definitiva del divorcio. Estoy agradecida de que su arrogancia y pereza dejaran mi nombre en todas sus pólizas. Y sobre todo, estoy agradecida de que el universo me concediera la victoria definitiva. Gracias, Jonathan. Me llevaré tu dinero y tus crueles lecciones de vida hasta la tumba. Y ahora, por favor, quédate muerto y mantente bien lejos de mi magnífica nueva vida.